Elige tú, que leo yo. No soy partidario de la brujería, pero tampoco digo sandeces por gusto. Más miedo le tengo a otras cosas que a la brujería. Ni siquiera a los bandoleros le temía. También es que yo era pobre, pelado de verdad, y nadie me iba a secuestrar y había que ver lo que caminaba. Paseaba hasta cansarme. Los montes cansan cuando uno está en ellos todos los días, mucho más si uno trabaja de sol a sol. Porque ese mismo sol se queda incrustado y tupe. Por el día, cuando yo estaba en la caña, el sol se me metía por la camisa y me llegaba adentro. El calor era bravo, ahí sudaba todo. Sin embargo, cuando uno va a pasear, el sol parece más noble, se enfría un poco o le parece a uno que se enfría. Pero volviendo a lo del miedo, el miedo a los brujos, eso es bobería, y el miedo a los bandoleros igual. Lo que sí era muy serio, y ahí todo el mundo estaba de acuerdo, era la Guardia Española y los capitanes del partido. Estando ahí en Ariosa, yo recuerdo a un capitancito de esos que era la candela. No me acuerdo de su nombre, porque la verdad es que sin saberlo yo fastidiaba bastante. Con decir, ahí viene el capitán del partido, era suficiente. Bueno, era como decir, ahí viene el diablo. Todo el mundo lo huía y se veía algún problema o se olfataba algo nada más, le empezaba a coger con uno. Cuando los negros comenzaron a revirarse contra España, los capitanes esos se dieron gusto. Un negro revolucionario no podía existir, a ese le daban muerte enseguida. Todavía si era blanco, bueno, yo sé que es mejor ni acordarse de esa época. No hay nada peor que un vergajo de español soquete y tener que quedarse uno con el bembo cerrado. El que se comportara de forma indebida lo mandaban a limpiar las caballerizas de la Guardia Civil. La guardia iba siempre a caballo, aunque una parte hacía servicios de infantería. Los que cogían el caballo eran los más forzudos. En la Guardia Civil no había ese patato chiquito, ¿qué va? Ahí no había eso, como tampoco había hombres buenos. Todos eran el fenómeno colorado. Duraron tanto porque parece que aquella época no daba muchos hombres rebeldes. Como ahora, antes, un hombre revolucionario era una cosa rara. La gente era demasiado noble, más noble de la cuenta. Nadie era capaz de rebelarse ante un capitán. Primero preferían morir. Hubo un negro colorado que sí hizo historia en Cuba. Se llamaba Tajó. Vivía en el SAP. Ese Tajó un día desarmó a 2 parejas de guardias civiles a la vez. Siempre estuvo fuera de la ley, de prófugo y de asaltador hasta que empezó la guerra. Tajó era diente de perro. La mujer que a él le gustaba se la llevaba. Y cuidado con quejarse. Si por alguna casualidad el padre de la mujer venía a reclamarla, Tajó sacaba el machete para meterle miedo y el pobre hombre se retiraba. Así era de salado. Siempre se salió con las suyas. A las mismas hijas se las comía. Todo el mundo estaba enterado de eso, aunque no hicieron nada. Las pobres hijas se pasaban la vida metidas en las casas y no salían ni para coger el sol. Parecían fantasmas de tanta encerradera en los sitios. La gente no sabía cómo eran ellas, ni bonitas o feas. Nada. Él las quería para su gusto nada más. Nunca vi de esas niñas. Sé que es positivo porque todo el mundo lo contaba. A Ariosa llegaban las noticias como la espuma. Había quien decía que Tajó, después de comerse a las hembras de los pueblos por ahí, las mataba y las enterraba en un bibijagüero. Eso está exagerado, aunque de ese cabrón no dudo nada. Su entretenimiento eran criminales. Un tipo de hombre que no pensaba en divertirse ni en el juego, en nada que no fuera para daño. En la guerra me tocó acatar sus órdenes, por culpa de Máximo Gómez, que fue quien lo nombró jefe de un escuadrón. Volviendo a las mujeres, es cierto que ese era el tema principal, aunque de una forma distinta. Uno iba a hablar con los amigos o con los conocidos, mejor, y ellos le contaban a uno todo lo que hacía con las mujeres. Yo nunca fui partidario de contar mis cosas. Cada hombre debe aprender a ser reservado. Ahora, estos hombres chismosos le decían a uno tranquilamente: oye, fulano, tú sabes que mañana me voy a llevar a fulanita. Y si era conmigo, yo me hacía el que no oía nada, para conservar la distancia. A mí esos chismes nunca me han gustado. Para eso me quedo con el juego, que es un entretenimiento más sano. En Ariosa se jugaba dominó con jugadores buenos. El dominó era un poco difícil, había que tener la cabeza clara. Jugábamos a la convidada y al tintintín, que tenía que ser oculto. Si la guardia lo cogía
uno en eso. La mano de vergazos que daba era de padre y muy señor mío. Como yo me aburría con esas marañas del dominó, me iba al batey y oía a los viejos y a los jóvenes cuando les daba por contar visiones. Todos los hombres tienen sus visiones y muchos se las callan. Para mí las visiones son ciertas y hay que respetarlas. No cogerles miedo, sino respetarlas. Yo he visto muchas distintas. Algunas me han llamado la atención. Otras me las han contado, como aquella de un amigo mío que era una brasa de candela que le salía por el brazo derecho. Era peligrosa, porque si salía por el izquierdo traía la muerte segura. Hay quien piensa mucho en las visiones y se pone a esperar medio embelesado a que vengan. Entonces, ellas no vienen. De ahí es que mucha gente no cree. Los videntes ven casi todos los días. Los que no son videntes también pueden ver, pero con menos frecuencia. Yo mismo no me puedo llamar vidente, aunque he visto cosas raras. Por ejemplo, una luz que salía caminando al lado mío y cuando llegaba a lugares donde había dinero enterrado se paraba a recogerlo. Luego desaparecía. Eran muertos que salían con la misión de recoger dinero. Otros salían en forma de luces. Lo hacían por la cuestión de las promesas. Se me pegaba al lado, igual, y no me lo decían, pero yo sabía que lo que buscaban era que yo les pagara una promesa en la iglesia. Nunca cumplí ese mandato. Y las luces me salían a cada rato. Ya no me salen, porque uno está medio retirado y las luces esas son propias del campo. Otra visión era la de los güijes. Ave María, los güijes cada vez que salían eran la comidilla. Yo no vi de ninguno, pero los negros tenían una inclinación hacia ellos natural. Los güijes salían en los ríos a todas horas. Cuando los sentían a uno, se escondían, se escurrían en las orillas. Salían a coger el sol. Eran negritos prietos con las manos de hombres y los pies. Los pies nunca supe cómo eran, pero la cabeza sí la tenían aplastada como las ranas. Asimismo, las sirenas eran otra visión. Salían en el mar, sobre todo los días de San Juan. Subían a peinarse y a buscar hombres. Ellas eran muy salameras. Se ha dado el caso muchas veces de sirenas que se han llevado a los hombres, que los han metido debajo del mar. Tenían preferencia con los pescadores. Los bajaban y después de tenerlo un cierto tiempo, los dejaban irse. No sé qué preparo hacían para que el hombre no se ahogara. Esa es de las cosas raras de la vida, de lo que queda oscuro. Las brujas eran otra rareza de esas. En Ariosa, yo vi de cómo cogían a una. La atraparon con ajonjolí y mostaza y ella se quedó plantada. Mientras haya un granito de ajonjolí en el suelo, ellas no se pueden mover. Las brujas para salir dejaban el pellejo. Lo colgaban detrás de la puerta y salían así, en carne viva. Aquí se acabaron porque la Guardia Civil las exterminó. No dejó ni rastro de ellas. Todas eran isleñas. Cubanas no vi de ninguna. Volaban aquí todas las noches, de Canarias a La Habana, en pocos segundos. Todavía hoy, que la gente no es tan miedosa, dejan una luz encendida en la casa donde hay niños chiquitos para que las brujas no se metan. Si no, eso sería el acabose, porque ellas son muy dadas a los niños. Otra visión positiva es las de los jinetes sin cabeza. Jinetes que salían a penar. Metían un miedo espantoso. Un día yo me topé con uno y me dijo, ve ahí a recoger centenes. Yo fui medio enfriado y cuando saqué me encontré carbón nada más. Era un muerto bromero que no tenía cruz y me cago en su madre 1000 veces porque más nunca me salió. Esos muertos eran tremendos. Después dicen que los muertos, que qué sé yo, y al total son más jodedores que los vivos. En los ingenios estaba toda la hechicería. Los filipinos se mezclaban mucho en las cosas de brujos, se acercaban a los negros y hasta se acostaban con negras y todo. Siempre fueron criminales. Si alguno moría, lo enterraban junto a un negro y después salía con unas ropas rojas a meter miedo. Estas visiones más bien las veían los viejos, los jóvenes. La verdad es que veían poco. Todavía hoy un joven no está facultado para ver. Las voces tampoco las oían los jóvenes. Las voces del campo. Uno iba por un camino por la noche y si sentía un grito o un ronquido, yo, acostumbrado a eso, no me atemoraba mucho. Ya estaba hecho para oírlos. Ahí mismo en Santa Clara
decían que en el vertedero de puercos de los Álvarez se sentían ronquidos por la noche. Vaya, eso me lo han contado a mí. Yo nunca vi de esas figuras. Siempre me ha parecido, aunque otra gente diga lo contrario, que son espíritus que debían algo, una misa o una rezada. Después que cumplen la misión, desaparecen. El que mira de reojo pierde. Todo eso es espiritual y hay que darle el frente sin cobardía. Los vivos son más peligrosos. Yo nunca he oído decir que el espíritu de fulana le entró a palos a Mengano. Pero ¿cuántos vivos no se están alando los pelos todos los días? Esa es la cosa. Hay que entenderlo así. Ni más ni más. Si el muerto se acerca a uno, no huir, preguntar, ¿qué quiere usted, hermano? Él contestará o lo llevará a uno a algún lugar. Nunca virarles la cara, pues de todo no se puede decir que son enemigos. La gente de antes les tenía cierto miedo a los muertos. Los mismos chinos se asustaban y abrían los ojos. La piel se le ponía flaca cada vez que un paisano se moría. No hacía el hombre más que estirarse y ahí salían los chinos corriendo y lo dejaban solo, solito. El muerto no decía nada. ¿Qué iban a decir? Cuando pasaban unas horas, ellos se reunían, encargaban a un cubano para que lo atendiera y lo enterrara. Entonces se iban para su cuarto y para mí que cocinaban porque salía enseguida un olor riquísimo que no era opio. Ese miedo yo no me lo puedo explicar, no sé en qué consiste. Los congos eran distintos en su materia. Ellos no le temían a los muertos. Se ponían serios y callados, pero sin miedo. Cuando un congo moría no se podía llorar. Había que rezar mucho y cantar bajito, sin tambores. Luego se llevaban al muerto para el cementerio, que estaba al lado del ingenio, y allí lo dejaban enterradito a cuerpo limpio. Por allá no había cajas para meterlos, al menos no se usaban. Yo creo que es mejor irse así y no encerrado sin poder hacer nada en toda la oscuridad esa. En el lugar donde lo enterraban quedaba una lomita y sobre esa lomita colocaban una cruz de madera de cedro para que el negro tuviera protección. Los congos decían que un muerto no se podía quedar con los ojos abiertos. Ellos se los cerraban con esperma y quedaban pegaditos. Si los ojos se abrían era mala señal. Siempre lo ponían boca arriba. No sé por qué, pero a mí me parece que es por la costumbre. Los vestían con zapato y todo. Si el muerto era palero, tenían que dejar su prenda a alguien. Casi siempre, cuando un paisano de estos se enfermaba, dejaba dicho quién lo podría heredar. Entonces, la prenda se quedaba en manos de esa persona. Ahora, que si esa persona no podía sobrellevar la prenda, tenía que tirarla al río para que la corriente se la llevara, porque al que no atendía una prenda heredada, se le torcía la vida. Esas prendas se reviraban como carajo, mataban a cualquiera. Para preparar una prenda que camine bien, hay que coger piedras, palos y huesos. Eso es lo principal. Los congos, cuando caía un rayo, se fijaban bien en el lugar. Pasados 7 años, iban, excavaban un poquito y sacaban una piedra lisa para la cazuela. También la piedra de la tiñosa era muy buena por lo fuerte. Había que estar preparado al momento en que la tiñosa fuera a poner los huevos. Ella ponía 2 siempre. Uno de ellos se cogía con cuidado y se sancochaba. Al poco rato se llevaba al nido. Se dejaba ahí hasta que el otro huevo sacara su pichón. Entonces, el sancochado, seco así como estaba, esperaba a que Laura Tiñosa fuera al mar, porque ella decía que ese huevo iba a dar pichón también. Del mar traía una virtud. Esa virtud era una piedrecita arrugada que se ponía en el nido al lado del huevo. La piedrecita tenía un brujo muy fuerte. A las pocas horas salía el pichón del huevo sancochado. Eso es positivo también. Con esa piedrecita se preparaba la prenda, así que no era de jugar el asunto. Una prenda de esas no la podía heredar cualquiera. Por eso morían los negros congos tan tristes. Hay gente que dice que cuando un negro moría se iba para África. Eso es mentira. ¿Cómo va a ir su muerto para África? Los que se iban eran los vivos, que volaban muchísimo. Una raza brava que los españoles no quisieron traer más porque no era negocio. Pero los muertos, ¿qué va? Los chinos sí. Ellos morían aquí, por lo menos eso contaban, y resucitaban en Cantón. Lo que les pasaba a los negros, que es lo mismo ayer que hoy, es que el espíritu se iba del cuerpo y se ponía a vagar por el mar o por el espacio. Igual que cuando una babosa suelta el caracol.
ese caracol encarna en otro y otro y otro. Por eso hay tantos. Los muertos no salen así como muertos, salen como figuras de espíritus. En Ariosa salía uno que se llamaba Fulanito Congo, Faustino. Tomaba aguardiente como un animal. Salía porque tenía dinero enterrado en botijas. Antes se enterraba el dinero en esa forma. Los bancos no existían. 2 españoles que estaban zanjeando un día encontraron la botija y se hicieron ricos. Después, Faustino no salió más. Más bien, lo que él hacía con salir era cuidar su botija. Parece que esos españoles eran amigos de él y él les quiso dar ese beneficio. Muchas monedas se quedaron regadas y la gente se tiró a recogerlas. Los españoles huyeron. Si no, hubieran tenido que darle el 50% al gobierno. Como Faustino no volvió a salir, la gente se olvidó de él. Pero yo me acuerdo bien cómo era. Lo que no hago es ponerme a pensar mucho en eso, porque agota. El pensamiento agota. Hoy mismo hay gente que no cree en salidera de muertos ni nada de eso. Y es que no han visto nada. Los jóvenes que no creen es porque no han visto. Sin embargo, se agotan igual. Piensan en otras cosas del tiempo moderno, de los pueblos del mundo, de las guerras y de todo lo demás. Gastan el tiempo en eso y no se recrean. Otros se ponen a nadar en vicios y en trucos. Entre los vicios y la manera de ponerse a pensar se acaba la vida. Aunque uno se lo diga, no hacen caso y no creen ni oyen. Yo le hice el cuento del diablillo una vez a una joven y me dijo que eso era mentira. Pero, aunque parezca mentira, es cierto. Un hombre puede criar un diablillo. Sí, señor, un diablillo. Un Congo viejo del ingenio Timbirito fue quien me enseñó a hacerlo. Se pasaba las horas hablando conmigo. No hacía más que decirme que yo tenía que aprender a trabajar palo porque era serio y reservado. Había que oírlo en los cuentos. Lo había visto todo, lo de aquí abajo y lo de arriba también. En verdad que era un poco cascarrabias, pero yo lo entendía. Nunca le dije, usted no sabe lo que habla, ni me reí de él. Ese viejo era como un padre para mí. Pero bueno, volviendo a lo del diablillo, él me enseñó a hacerlo. Un día que yo estaba de paso por allí, me sentó en un lugar, me miró y empezó a decirme, criollo, camina allá donde yo te diga que yo te voy a regalar a ti una cosa. Yo me figuraba que era dinero o algún macuto, pero nada de eso. Siguió con su habladuría medio enredada. Usted, criollo, son bobos. Y me señaló un pomo que se sacó del bolsillo. Mire, usted ve eso, con eso usted consigue todo en cosa. Ahí fue donde yo me di cuenta que era de brujería el asunto. Aprendí a hacer el diablillo, a criarlo y todo. Para eso hay que tener más corazón que nada. Un corazón duro como un pescado. No es difícil. Se coge un huevo de gallina con miaja. Tiene que ser con miaja porque si no, no sirve. Se pone al sol 2 o 3 días. Después que está caliente, se mete debajo del sobaco 3 viernes seguidos. Y al tercer viernes nace un diablillo en vez de un pollito. Un diablillo color de camaleón. Ahora, ese diablillo se mete en un pomito chiquito y transparente para que se vea para adentro y se le echa vino seco. Luego se guarda en el bolsillo del pantalón, bien seguro para que no se escape, porque esos diablillos tienen tendencia de peleadores. Se mueven mucho por la colita, así se consigue lo que uno quiere. Claro que no se puede pedir todo de un tirón. La cosa es poco a poco. Llega un tiempo del año en que hay que botar al diablillo, porque es bastante lo que se ha caminado con él. Entonces se lleva al río por la noche y se tira allí para que la corriente lo arrastre. Eso sí, el brujo que lo lleva no puede pasar por ese río otra vez. Si 20 veces pasa por allí, 20 veces le cae todo lo judío arriba. Lo bueno es hacer todos esos trabajos los martes. Por lo menos yo lo he oído así. Cuando un brujo quería trabajar palomonte judío sobre todo, escogían los martes. Los martes son los días del diablo, por eso son tan malos. Parece que el diablo tenía que escoger un día y se decidió por ese. A la verdad que cada vez que yo oigo esa palabra, martes, así nada más, martes, me erizo por dentro, siento el demonio en persona. Si iban a preparar una cazuela bruja de mayombe judío, lo hacían los martes. Así tenía más fuerza. Se preparaba con carne de res y huesos de cristianos.
de las canillas principalmente. Las canillas son buenas para los judíos. Luego se llevaba un bibijagüero y se enterraba allí. Siempre los martes se dejaba en el bibijagüero 2 o 3 semanas. Un día, martes también, se iba a desenterrar. Ahí era donde veía el juramento, que consistía en decir a la prenda: yo voy a hacer daño y a cumplir contigo. Ese juramento se hacía a las 12 de la noche, que es la hora del diablo. Y lo que el congo iba a jurar era un contrato con él. Complicidad con Endoquí. El juramento no era juego ni cuento de camino. Había que cumplirlo bien. Si no, hasta se podía morir uno de repente. Mucha de la gente que muere así, sin enfermedad, es por castigo del diablo. Después de hecho el juramento y desenterrada la prenda, se llevaba para la casa, se colocaba en un rincón y se le agregaba los otros ingredientes para alimentarla. Se le daba pimienta de Guinea, ajo y ajihuahuao, la cabeza de un muerto y una canilla tapada con un pañuelo negro. Ese preparado del paño se ponía arriba de la cazuela y cuidado el que mirara para ahí. La cazuela, así como llegaba a la casa, no servía, pero cuando se le ponían todos los agregados, era de espantar al demonio. No había trabajo que no se pudiera hacer. También es verdad que la cazuela tenía su piedra de rayo y su piedra de aura, que eran nada menos que judías. Yo vi de hacer cada trabajo con esos terribles. Mataban gente, descarrilaban trenes, incendiaban casas. Bueno, cuando uno oye hablar de judío, tiene que quedarse sereno y respetar. El respeto es el que abre las puertas de todo. Así era como yo me enteraba de las cosas. Ese congo de Timbirito me ha contado a mí mucho de sus encuentros con el diablo. Él lo veía cada vez que quería. Yo pienso que el diablo es un aprovechado. Para hacer daño y darse gusto, obedece cuando lo llaman. Pero que no lo llamen para el bien, porque ñinga, el que quiera tener complot con él, que coja un martillo y un clavo grande. A mí me lo contó ese viejo. Un martillo y un clavo nada más. Se busca una ceiba joven en lo descampado y en el tronco se dan 3 martillazos fuertes para que él los oiga. En cuanto el muy cabrón oye ese llamado, viene tranquilo y guapetón, como el que no quiere las cosas. A veces se viste elegante como los hombres. Nunca llega de diablo. No le conviene meter miedo porque él es raro y temible al natural. Llega rojo, todo como una llama de candela, con la boca llena de fuego y una lanza en forma de garabato en una mano. Cuando llega se le puede hablar normalmente. Lo que sí hay que tener mucha claridad en lo que se dice, porque para él los años son días. Y si uno le promete que va a hacer un trabajo en 3 años, él entiende 3 días. El que no sabe ese truco está jodido. Yo lo sabía desde la esclavitud. El diablo calcula en forma distinta al hombre. Tiene otro proceso. Nadie se presta más para el daño que él. No sé ahora cómo estará, pero antes ayudaba en todo. Proporcionaba todas las facilidades para las evoluciones. Cualquiera podía acudir a él. Mucha gente de la aristocracia lo llamaron condes y marqueses, de los mismos que decían que eran cristianos y masones. A mí nunca me han metido cuento con eso de la masonería. Donde hay secreto, hay brujo, y nadie más celoso que los masones. Yo no dudo que ellos tengan al diablo en su religión, aunque lo del diablo de los congos lo aprendieron por los mismos viejos. Los viejos enseñaban a los congos y a los marqueses a trabajar palo y les decían: mientras tú trabajas mayombe, tú son dueño de tierra. Los condes cumplían todo lo que los viejos les mandaban. Cogían tierra de los 4 vientos, la envolvían en paja de maíz y hacían 4 montoncitos a los que amarraban 4 patas de gallina y los llevaban a la cazuela para que se les cumpliera el pedido. Si había algo flojo, azozaban la cazuela con escoba amarga y a caminar se ha dicho. Aquellas cazuelas cogían una fuerza tremenda, se reviraban y repudiaban a cualquiera. Los congos usaban muchos tipos de resguardos. Un palito cualquiera o un hueso podían ser buen resguardo. Yo sé algunos estando en Ariosa. En la guerra también llevaba uno que me ayudó mucho. Nunca me mataron gracias a él. Me hirieron solo una vez, pero fue en un muslo y se me curó con alcanfor. El mejor de los resguardos se hace con piedrecitas, rellenando una bolsita de cuero fino
y colgándosela del pescuezo, basta. Lo que no se puede hacer es abandonarla. Hay que darle comida cada rato como las personas. La comida la ordena el dueño de la prenda, que es quien pone los resguardos. Casi siempre se alimentan de ajo y ají guau. También se les da beber aguardiente y se les riega un dedito de pimienta de Guinea. El día que un negro brujo de esos entregaba un resguardo, lo miraba uno bien fijo y les chocaba las manos. Apretaba bien fuerte y las tenía un rato juntas. Primero, uno le daba la seguridad al brujo de que no iba a hacer nada malo con él y de que de sexo nada mientras uno lo llevaba arriba. El resguardo es una cosa delicada. El hombre que se acuesta con una mujer y lleva un resguardo falla. Seguro que se le tuerce el camino a largo tiempo. Además, las mujeres aflojan. Después que uno se hace sus cosas con ella, si quiere volver a ponerse el resguardo, tiene que restregarse las manos con ceniza para apaciguar y espantar lo malo. Si no, el mismo resguardo se revela. Las mujeres lo aflojan todo, desde los resguardos hasta las cazuelas. Por eso tienen sus formas especiales. Ellas pueden ser brujas, pero no trabajan con cazuela de hombres. Hay algunas que son más fuertes que los hombres, más bravas. Yo creo que ellas sirven más bien para las limpiezas y los refrescamientos. Nadie mejor que las mujeres para refrescar. No me acuerdo cuál fue la que me enseñó lo de las latas de carbón, pero sé que fue hace muchos años. Es lo mejor para refrescar. Nada más hay que coger una lata grande de aceite de carbón y llenarla de hierbas y agua. Esas hierbas se consiguen en los jardines de la gente rica. Se mezclan todas, la albahaca, el apazote, el piñón de botija. Se meten en la lata con un poco de azúcar y sal. Se lleva la lata a una esquina de la casa y a los 2 días se riega con todos los rincones. El agua coge peste, pero refresca. Al poquito rato se siente un fresco suave que entra por las puertas. Es lo más saludable que hay. También, si uno quiere, se puede bañar con él, quitándole la sal y el azúcar. El baño debe ser a las 12 del día más o menos, con el sol en medio de la tierra. 7 baños son suficientes para una buena limpieza. Antes, los baños eran todos los días. Los congos se valían de ellos para la salud. Ellos se llamaba gangulería, aunque la gente diga que es espiritual. El espíritu está por debajo del brujo. Yo no prestaba mucha atención a lo que me decían los viejos, nada más que hacía unas cuantas cosas para no quedar mal. Los hombres como yo somos dados a la brujería, porque no tenemos paciencia. A mí me gustaba mucho la maldad y la jodedera, y así no se puede llevar la brujería. Me gustaba ver y oír para desengañarme. Lo que me fastidiaba era que me dijeran que tal o cual cosa no se podía tocar o conocer. Entonces yo me ponía subido y quería salirme con las mías. Una vez hice una maldad que cada vez que me acuerdo me da grima. ¡Grima! Resulta ser que voy a casa de un santero y empiezo a registrar los cuartos, los escaparates, las soperas, todo. El santero me ve y no me dice nada. Pero a mí se me ocurre ir al último cuarto donde estaban los tambores y los paños blancos y las soperas y los santos. Me meto allí y empiezo a darme banquete de plátanos indios, panetelitas dulces de almíbar y cocos. Cuando salgo, ya medio atarugado, me topo con el santero y él me mira y me pregunta, ¿qué pasa? Yo no le digo nada y él sigue su camino, pero ¿qué parece que eso mismo me hizo temblar las piernas y temblaba como si estuviera enfermo? Bueno, me tuve que ir. La verdad es que esa tembladera no tenía razón, porque el santero no me pilló. Si me hubiera pillado, entonces sí, la comida que se le pone a los santos no se debe ni tocar, pero cuando el hambre reclama, uno no es dueño de sí. Entre los congos esos no se podía hacer ni por juego. Un congo lo veía uno metiendo el hocico en lugares impropios y cuidado que hasta daño le ponían echar a uno. Los congos tienen más fortaleza que los lucumices, son de cabeza más dura, trabajan material, todo es a base de palos, huesos, sangres, árboles del monte. Para los congos, el árbol es una cosa muy grande, de él nace todo y en él se da todo. Es como un dios, se le da de comer, habla, pide, se le cuida. Ellos lo consiguen todo de la naturaleza, del árbol,
que es el alma de ella. La brujería tiene que auxiliarse de los árboles y de las hierbas. En todos los ingenios de la esclavitud había sus matorrales y sus buenos árboles. Por eso a los congos les era propicio el lugar. En Ariosa había grandes terrenos sembrados y lugares silvestres también. En esos montes crecían y crece la brujería. Salen espíritus y luces y todas las cosas que yo he visto desfilar y que luego con el tiempo se me han ido borrando de la cabeza. Cosas que uno mismo no sabe cómo son ni qué forma tienen. Los misterios, vamos a decir, los más emocionantes que he visto en mi vida ha sido lo de los congos viejos que se volvían animales, fieras. Eso sí era del carajo para arriba. Eran malos que a uno se le erizaban los pelos y la carne se le ponía de gallina. A veces decían que fulano, el palero, había salido del batey como un gato o un perro. O si no, alguna negra salía hablándose los pelos y gritando: ¡ay, auxilio! ¡Vi un perro del tamaño de mi marido! Ese perro podía ser el marido en persona de perro, quiero decir. Yo creo que no vi de esas cosas, pero nada más que los cuentos asustaban bastante. Y en aquellos años la gente se pasaba la vida haciendo cuentos. De pensar que un perro con rabia podía ser un congo viejo rebencú, a cualquiera se le paraban los pelos. Después, eso no se ha vuelto a ver en Cuba. Al menos nadie me ha salido con un cuento parecido. Yo a veces pienso que eso pasaba porque aquí había muchos africanos. Hoy no hay africanos en Cuba y la gente nueva tiene mucha indiferencia hacia la religión. Se creen que la vida es nada más que comer y dormir y mucho guano. Por eso estamos así. Guerras para acá y guerras para allá. Hay que tener una fe, creer en algo. Si no, estamos jodidos. El que no cree en milagros hoy, cree mañana. Pruebas hay todos los días. Unas más fuertes que otras, pero todas con razón. Hay momentos en que uno se siente muy seguro y pierde los estribos. Se llega a la desilusión. En esos momentos no hay santos, ni milagros, ni Juan de los Palotes, pero ellos pasan enseguida. El hombre vive y piensa en la serenidad. Cuando uno está por dentro como caliente, como con una hinchazón, trabado, que no puede ni volver ni la quijada, entonces no piensa. Y si lo hace, piensa para mal. El peligro nace ahí, en esos momentos. Para aliviar esa situación hay que tener agua fresca en algún lugar. Con 2 o 3 semanas basta para refrescar la atmósfera. El agua fresca es muy buena. Para mí, que descongestiona el cerebro. Llegaba arriba sin gastarse. Si el agua se gasta mucho, hay que volver a llenar el vaso. Eso quiere decir que está trabajando bien. En los barracones cada cual tenía su vasito de agua y su hierba colgada de la pared. Nadie era bobo. Yo nunca vi de la casa de los dueños por dentro, pero seguro que ellos tendrían lo suyo también. Bastante creyentes que eran. El catolicismo siempre cae en el espiritismo. Eso hay que darlo por sentado. Un católico solo no existe. Los ricos de antes eran católicos, pero hacían caso de vez en cuando a la brujería. Los mayorales, ni hablar. Tenían el ojo puesto a los negros brujos del miedo que le tenían. Sabían bien que si los brujos querían, les podían partir el carapacho. Hoy mismo hay mucha gente que le dice a uno: yo soy católico y apostólico. ¿Qué va? Ese cuento que se lo hagan a otro. Aquí, el que más y el que menos tiene su librito, su regla. Nadie es puro así de llano. Todas las religiones se han mezclado aquí en esta tierra. El africano trajo la suya, la más fuerte, y el español también trajo la suya, pero no tan fuerte. Hay que respetarlas todas. Esa es mi política. Las religiones africanas tienen más entretenimientos. Uno baila, canta, se divierte, pelea. Están de maní, el palo, la quimbumbia. Cuando caía el sol se iba formando los grupos. Quimbumbia y brujo eran lo mismo. Casi siempre se usaban tambores, los mismos tambores de jugar palo. La quimbumbia era asunto de Congo. Aquí hubo un tiempo en que 2 grupos de negros brujos se dividían para porfiar. Sembraban bien sembradita una mata de plátano en el centro del círculo. Entonces, cada brujo le iba haciendo trabajos a la mata para que pariera. Pasaban frente a ella y se arrodillaban. Le sonaban 3 o 4 buches de aguardiente. Y el que lograra que la mata pariera, ahí mismo ganaba. El ganador se comía la fruta y si quería la repartía a su gente.
Al rato, para festejar, tocaban tambores y bailaban. Al que ganaba le decían gallo y lo embullaban a bailar. Cada vez que esos grupitos iban a jugar quimbumbia, se buscaban una mano de palitos de manigua cargados y los amarraban. Hacían mazos de 5 palitos para fortalecerse. Para mí, que esta quimbumbia no era tan judía. Había otra que sí era de romper y raja. Se hacía pasando bien a un gallo vivo y luego matándolo. Las plumas todas y las tripas las llevaban a una cazuela grande para cocinarlas. Ya cocinado el gallo, se le empezaba a comer y los huesos que iban quedando los echaban en la cazuela. Huesos de gallo que son los más fuertes. Ese gallo comido, así y como estaba, le tomaba el pelo a cualquier cristiano, porque después que uno se lo había tragado, salía de la cazuela. Cuando menos la gente se lo figuraba, salía en medio de la bulla y el ronquido de los cueros. Parecía que estaba enterito y lo estaba. Esa quimbumbia se jugaba los martes, porque era judía de las verdaderas. Con ese gallo se hacían 20 maromas de brujo. Ya él se había lucido de valentón. La quimbumbia se jugaba casi siempre de noche. Por aquella época, claro está, no había electricidad y los ingenios se alumbraban con chismosas de hojalata. La quimbumbia se alumbraba con eso, aunque en brujo la oscuridad es buena. Los espíritus no bajan con luz, solo con los albinos que nada más ven por la noche. La primera electricidad que existió fue en Santa Clara, en la misma ciudad. La mandó Marta Abreu, la benefactora. En Ariosa no hubo hasta, no me acuerdo, pero fue después del Caracas. Caracas estrenó la luz eléctrica en esa zona de Lajas, en el ingenio más grande de Cuba. Los dueños eran millonarios, por eso compraron la luz. Eran de apellido Terry. Yo no sé bien dónde me paraba, si arriba de un árbol o de un techo. Lo que sí se veía en las luces del Caracas, que era una maravilla. En el barracón me alumbraba con chismosas. Se las compraba al bodeguero. Me imagino que a los otros dueños les darían un poco de envidia ver ese alumbramiento y ese lujo en Caracas. Es que los Terrys eran aristocráticos, muy finos. Iban a Francia todos los años. El mayor de ellos era don Tomás Terry. Lo vi de mucho de lejos. No era hombre de época por las ideas que tenía. Emilio, el hijo, era por el estilo, pero don Tomás era mejor. Todo el personal lo quería y él se amistaba con los negros congos para su bien. Los ayudaba bastante. Llegó a dar dinero para que los congos fundaran sus cabildos. Los trataba bien. La gente decía que él se divertía con los congos viéndolos bailar. En Cruces hubo un cabildo congo fundado por don Tomás y otro en Lajas. Yo vi de los dos y estuve en ellos. Iba a buscar mujeres. Había cada negra prieta. Ahora, al que se ponía con grosería lo sacaban de allí como a un volador. Esas negras se daban su lugar. Me acuerdo que en el Cabildo de Cruces había una fotografía de don Tomás Terry. Ojalá todos los hombres de la esclavitud hubieran sido como él y como sus hijos. Yo no sé de ellos. Deben de estar en Francia, paseando y viviendo como millonarios que son. En Ariosa era distinto. No era miserable ni mucho menos, pero no tenía el lujo y la presencia de Caracas. La casa de Calderas se alumbraba con faroles grandes de gas y el batey en tiempo de zafra, porque en tiempo muerto era la boca de un lobo. A la entrada del barracón siempre dejaban una lucecita encendida. Así era todo. Por eso los hombres se aburrían y nada más que pensaban en las mujeres. La obsesión mía era esa y es. Yo sigo pensando que las mujeres son lo más grande que la vida. Cuando a mí se me metía una mujer por los ojos, había que verme. Era el mismo diablo, mansito, pero preparado. Las mujeres de Remedio tenían fama de mancebitas lindas. Para verlas, lo mejor era ir a una fiesta que se daba allí todos los años. Yo creo que fui como a 10 fiestas de esas. Allí vi de cada una. Eran fiestas religiosas y divertidas. Las dos cosas. Más religiosas, pero todas las fiestas tienen su relajo. Si no,
no son fiestas. La seriedad en Remedios era por la religión. Aquel fue siempre un pueblo muy religioso y muy serio. Todas las casas tenían altares con santos hembras y machos, unos feos, otros lindos. Los remedianos tenían fama de celebrar buenas fiestas en Semana Santa. Se pasaban casi toda la semana con lutos, muy serios y callados. No le permitían a nadie entrar al pueblo a caballo y mucho menos ponerse espuelas. Esos días eran de recogimiento, los trenes no podían pitar, el silencio era de cementerio. El Jueves Santo no se podía barrer la casa, porque los blancos decían que era lo mismo que barrerle la cabeza a Dios. No se podía uno bañar con agua, porque el agua se volvía sangre. ¿Para qué contar? No se mataban aves ni puercos. Era el luto de ellos, de los blancos, y decían que el que comía era un pecador y merecía castigo. Pero yo vi a muchos campesinos en esos días atracarse de lechón. Había muchas costumbres raras en Remedios, sobre todo en los días de Semana Santa. Bastante bien las conozco, porque a mí ese pueblo me gustaba y yo iba cada rato. Ariosa quedaba pegadito. Recuerdo una costumbre que obligaba a los primeros que se fueran a casar a pagarle una dispensa a Dios. Estaban mal vistos los casamientos entre primos y por eso tenían que pagar, para no caer en pecado. Claro que ese sistema les convenía a los curas. Ahí ellos tenían otra cogioca más. También es verdad que eso de casarse entre primos es feo, pero cuando a un hombre se le mete una mujer por los sesos, no hay Dios que lo contenga. Una cosa que se hacía en secreto por esos días era jugar al dominó o a las barajas. El sábado de gloria, en que se rompía el recogimiento, la gente jugaba en los portales. Los demás días tenían que esconderse. El juego de los bolos estaba tan prohibido que ni en secreto lo jugaban. En Remedio había 2 o 3 boleras grandes sin uso. Con las barajas se hacían rifas. Se compraban 2 barajas. El que las compraba la firmaba con su nombre o con alguna seña en respaldo. El mismo que tiraba la baraja recogía el dinero. Luego se cogía un cuchillo y se levantaba la baraja. Si era el número 7 el que salía, se llevaba la rifa. Eso del número 7 nadie lo sabe. Es un misterio. Como el número 3 y el 8, que es muerto. En silencio y en secreto se jugaba mejor. Era más llamativa la cosa. Los blancos ricos no jugaban nada de eso en Semana Santa. Ellos decían que había duelo total por la desaparición de Cristo. A mi entender, engañaban a la gente. Yo sé que Cristo es hijo de Dios, que vino de la naturaleza, pero eso de la muerte está oscuro todavía. La verdad es que a Él lo he visto muchas veces, pero nunca lo conocí. Durante la Semana Santa se trabajaba en todos los ingenios, menos el lunes, el martes y el sábado de gloria. Después de las 10 de la mañana, en que había resucitado Cristo, los dueños esperaban a que Cristo subiera para volver a aprovecharlo a uno. Había quien, después de la resurrección, se ponía a jugar brujería. En Remedio empezaba la fiesta a esa hora. El sábado de gloria era el día más divertido del año. Se quemaba el juá, como en las fiestas de San Juan. El juá era un muñeco grande y gordón que se colgaba de una soga y se le daban palos. Luego se achicharraba bien hasta hacerlo desaparecer, porque él demostraba el daño y la traición a Jesús. El juá venía siendo el enemigo de los cristianos, el que había asesinado a Cristo, como decían los blancos. Asesinó a Cristo en una guerra de judíos. Todo eso me lo contaron una vez, pero a mí se me ha pasado un poco por los años. Lo que yo sé es que él existió y que fue el asesino de Cristo. Eso sí es positivo. Yo no he visto pueblo más dado a las costumbres que Remedios. Allí todo era por manía y cuidado con incumplirlas. Durante las fiestas, el deber de todos los remedianos era ir y divertirse. Y en Semana Santa, el que no andaba creyendo en religión se le tomaba por traidor. O decían que tenía a Satanás detrás. Naturalmente que eso era entre ellos, porque a los campesinos no les decían nada. Ellos iban a las iglesias y a las fiestas por lo que tenían de religioso. Los padres obligaban a los hijos a rezar y a cantar en las misas por las
calles. Uno veía a esos hombres grandes cantando y daba risa de lo mal que lo hacían. Se paseaban las calles vestidos de negro, con velas y libritos en las manos. Las mujeres ricas llevaban en la cabeza una cosa grande como un peine que se abría y tenía agujeritos. Lucían bonitas. Antes, los hijos no se gobernaban por sí solos. A los 25 años eran que podían decirle algunas cosas. Los padres los tenían bajo su dominio. Por esa razón, todos iban a la iglesia y rezaban. Así pasaba igual en el pueblo que en los campos. Había un tipo allí que no era muy amigo de la iglesia. Se llamaba Juan Celorio. Él reunía a los niños cada vez que había fiesta y también los domingos para entretenerse. Era asturiano y dueño de un bodegón. Cuando los niños llegaban, él, para atraerlos, les daba dulces, café con leche, pan con mantequilla y todo lo que ellos pedían. Les hablaba mucho. Les decía que en vez de ir a la iglesia había que divertirse. Los padres se enfurecían con él y no lo podían ver ni pintado. Celorio tenía buen carácter. Los chiquitos cada vez que tenían una salida se iban a verlo para comer. Entonces, Celorio les daba latas, hierros, picos, rejas y tarros de buey. Unos tarros que se picaban en la punta y se rellenaban de cera en la boca. Se adornaban con plumas de guanajo y se sonaban por la misma punta. El escándalo era vigueta. Así, con aquellos ruidos y aquellas latas, Celorio organizaba procesiones por el pueblo. Mucha gente se unió a ella. El que más y el que menos buscaba divertirse. Ahí empezaron las famosas parrandas. Otras cosas extrañas vi yo en Remedios en los sábados de gloria. Aquel pueblo parecía un infierno. Nunca se llenaba tanto. Lo mismo se topaba uno con un rico que con un pobre. Y todo el mundo en las calles. Las esquinas eran colmenas. La villa se ponía alegre, llena de luces, de faroles, de serpentinas. Llegaban los titiriteros y se ponían a bailar y a hacer maromas. Yo los recuerdo perfectamente. Los había gitanos, españoles y cubanos. Los cubanos eran muy malos. No tenían la gracia y la rareza de los gitanos. Daban funciones en los parques o en los salones. En los parques eran más difíciles ver lo que se hacía, porque la gente formaba un cordón alrededor de ellos y los tapaba completamente. Cantaban y chillaban. Los niños se volvían locos de contento con esos muñecos que caminaban y se movían por hilitos. También había titiriteros que se disfrazaban de muñecos, con trajes de cuadro de colores o de rayas y sombreros. Saltaban, daban caramelo, comían todo lo que la gente les daba y se acostaban en el suelo para que les pusieran en el estómago una piedra grande que uno del público le partía en dos con una mandarria. Al momento, el titiritero se paraba y saludaba. Todo el mundo pensaba que había dejado las costillas en el suelo, pero de eso nada. Ellos sabían mucho para el engaño. Llevaban tantos años con esos trucos que no se les iba una. Hacían todo lo habido y por haber. Así se ganaban la vida. Eran simpáticos y se llevaban bien con todo el mundo. Un titiritero comía papeles encendidos y al poco los sacaba de la boca, convertidos en cinta de colores. La candela se volvía cinta. La gente gritaba de asombro porque aquello no tenía explicación. Los gitanos eran los mejores. Eran cómicos y serios. Cuando uno salía de sus funciones eran serios y no les gustaba mucho la confianza. Usaban los trajes más guarabiados. Los hombres eran un poco sucios. Se ponían chalecos y pañuelos amarrados en la cabeza, cubriéndoles la frente. Pañuelos rojos sobre todo. Las mujeres se vestían con sayones largos y colorados. En los brazos se adornaban con manillas y los dedos se les cubrían todos con sortijas. El pelo lo tenían negro como azabache, estirado y largo hasta la cintura. Les brillaba al natural. Los gitanos venían de sus países. Yo, la verdad, es que no me acuerdo de qué país, pero era un país lejano. Hablaban español, eso sí, no tenían casas, vivían con el sistema de los toldos de campaña. Con 4 palos y una tela gruesa hacían su cobija. Total, ellos dormían en el suelo como quiera. En Remedios, acampaban en solares vacíos o en el portalón de alguna casa desolada. Allí estaban pocos días, nada más que iban a las fiestas. La vida de ellos era así, corredera y tragos. Cuando les gustaba algún lugar querían quedarse y metían a toda la comitiva con niños y animales. A veces tenían que venir la policía del gobierno a botarlos. Entonces no formaban escándalo.
vándalos. Cargaban sus palos y sus cajones y a coger rumbos nuevos. Eran despreocupados hasta por la comida. Bueno, cocinaban en el suelo. A mí me simpatizaron siempre. Como los brujos adivinaban la suerte, la adivinaban con barajas. Las mujeres salían a trabajar en la adivinación y casi obligaban a la gente a oírlas y convencían porque sabían mucho de tanto caminar mundo. Los gitanos tenían monos, perritos, pájaros. A los monos los enseñaban a bailar y a estirar la mano para pedir kilos. Eran monos flacos, faltos de comida. Los perritos también bailaban y se paraban en dos patas. Yo creo que todavía hay gitanos de esos en Cuba. De caminantes que son, puede que anden perdidos por ahí, por los pueblos chiquitos. Otro entretenimiento de Semana Santa eran las rifas. Los sábados de gloria, claro está, rifaban pañuelos, colonias, pomadas de rosas y máquinas de coser. Pañuelos baratos y colonias apestosas. Yo nunca me puse colonia para no enfriarme. Hay gente que no tiene el espíritu para eso. Las máquinas de coser no se les sacaba a nadie. Eran la carnada para los tontos. La gente iba y ponía los números, pero nunca yo vi a nadie llevarse una máquina. Y pasaban horas detrás de aquellos mostradores esperando la máquina. Me entraba soberbia ver cómo se iban gastándolo todo y sin las máquinas. Si por mí hubiera sido, habría acabado con esas rifas, sobre todo por los infelices que luego andaban pidiendo el agua por señas. Eso se daba en Semana Santa y lo propiciaban los religiosos. Todavía hoy las rifas son un engaño de 7 suelas, y entre los curas más. Yo fui hace más de 10 años a una iglesia que queda cerca de Arroyo Apolo, donde hay muchas matas de mamoncillos, con todos los veteranos en caravana. Nos habían invitado los curas. Uno de ellos, el que dio la misa, quiso atraerse a los veteranos con palabras de Cristo y otras boberías. Llegó a decir en la misma misa que a los comunistas había que exterminarlos y que eran hijos del demonio. Me encabroné, porque por aquellos años yo estaba afiliado al Partido Socialista Popular, por las formas que tenía y por las ideas, sobre todo por las ideas, que eran para bienestar de los obreros. Más nunca volví a esa iglesia, y al cura no lo olvidé tampoco, pero me enteré por un viejo chismoso que se hacía pasar por amigo mío, que el cura había dado una fiesta en el patio de la iglesia y había hecho una rifa grande. Empezó a rifar cosas y todos los veteranos se sacaron pañuelitos, mediecitas y mucha porquería más. Yo me di cuenta que era el mismo truco que antes, que las rifas seguían siendo engañosas. Por eso no creo en ninguna. En las fiestas del sábado de gloria hacían ensaladillas. Ya las ensaladillas no existen, pero antes en todas las fiestas las había. Eran divertidas porque en aquellas se veían las cosas más extrañas del mundo. Las ensaladillas se hacían con unos palos cualquiera y un toldo con un decorado al fondo, muchas veces sin decorado. Llegaban unos cómicos y se ponían a bobear. Hacían de monos para el público, cantaban décimas, improvisaban cuentos, chistes, bromas, adivinanzas, de todo lo que se les ocurría. Era otro engaño para recoger dinero. Cuando se hacía en un salón, la gente tenía que pagar. Entraban negros y blancos por igual. A los cubanos siempre les gustaba hacer ensaladillas en los teatros. En La Habana, yo fui a un teatro una vez y me parece que vi de hacer ensaladillas. Era una comedia entre un negro y un blanco. Nada, que para mí eso es hacer el papel de mono, como quiera que lo vistan. Remedio era el pueblo de las costumbres de los tiempos viejos. Allí se daban las cosas que tenían más años. Llamaban la atención ver cómo en los días de Corpus salían los negros de los cabildos vestidos de diablitos con colorinos pintorreteados en la ropa, capuchones que les cubrían la cara y cascabeles en la cintura. Esos diablitos eran como espantapájaros para los niños. Salían de los cabildos congos, no eran ñáñigos porque en Remedios no hubo ñañiguismo, eran diablitos de la conguería. Los negros en Remedios tenían 2 sociedades, la de Recreo, al doblar de la calle Brigadier González, y la de Cuestiones Religiosas. En las 2 se reunían. Para la Semana Santa ensayaban en la de Recreo, una orquesta compuesta toda de negros. Esa orquesta tocaba danzones y danzas. Antes, las danzas gustaban mucho. Los negros la bailaban en la calle o en los salones. No siempre la orquesta tocaba para negros. A veces iba a la tertulia, que era la sociedad de los blancos, y amenizaban allí un poco. Los músicos recibían buena paga. Yo nunca bailé con orquesta. El placer mío eran las mujeres. Desde que llegaba al pueblo me ponía a olfatear y sacaba el jamo. Agarraba buena presa siempre. La gente de Remedios, como la de otros pueblos de esa zona, desayunaban temprano. A eso de las 6:30 o las 7 ya estaba lista la mesa. El desayuno de los pobres era todavía
más temprano, y si eran de las afueras mucho más. Los pobres desayunaban café y boniato, un boniato riquísimo que se asaba con cenizas a la manera africana. El almuerzo se hacía de 11 a 11:30. En las buenas mesas no faltaba el pan, la mantequilla y el vino. No había la costumbre de tomar agua. Todo era vino, vino y vino. La cena era a las 8:30 de la noche. Era la comida más fuerte del día. La gente del pueblo se acostaba a las 12, pero en el campo a las 8 o a las 9 todo el mundo ya estaba rendido. Los señoritos se ponían a levantar a las 10 de la mañana. Ahora, un campesino que tenía que pegar el lomo en la tierra para comer, se levantaba cuanto más a las 5 de la mañana. El café se tomaba mucho. En las casas de la familia no faltaba unas cafeteras grandes, prietas de hierro, donde se hacía el café. Se tostaba en las casas. El que no tenía molino, tenía pilón. El café de pilón es el que más me gusta a mí porque no pierde el aroma. A lo mejor es idea mía, pero una idea es una idea. Antes de que extendieran los cafetales, el café se vendía en boticas. Luego se vendía en la calle por particulares. Se convirtió en un gran negocio. Yo conocí gente que se dedicó a eso nada más. Vendían café sin tostar. Allí gustaba mucho el agualoja. Lo vendían en la calle los agualojeros. Se hacía de agua, azúcar, miel y canela. Sabía a gloria. Yo me daba cada jartadas. Las lucumisas viejas lo hacían riquísimo. No escatimaban nada. También lo vendían las conguitas. Cada vez que un africano hacía algo, lo hacían bien. Traía la receta de su tierra, del África. De lo que a mí más me gustaba, lo mejor eran las frituritas, que ya no vienen por vagancia y por chapucería. La gente hoy no tiene gusto para hacer eso. Hacen unas comidas sin sal y sin manteca, que no valen un comino. Pero antes había que ver el cuidado que ponían, sobre todo las negras viejas, para hacer chucherías. Las frituritas se vendían en la calle, en mesas de madera o en platos grandes que se llenaban en una canasta sobre la cabeza. Uno llamaba a una lucumisa y le decía: «Ma patrona, ma Dominga, venga acá». Ellas venían vestidas todas de holán de hilo o de Rusia, muy limpias, y contestaban: «El medio, hijito». Uno le daba un medio o dos y a comer frituritas de yuca, de carita, de malangas, buñuelo, 20 cosas más. A todas esas comidas les decían granjerías. Los días de fiesta salían más vendedores a las calles que en otros días, pero si uno quería comer chucherías, siempre había una vieja en un rincón con un anafe listo. El ponche lo vendían igual que en las calles, en la bodega, más bien en la calle, los días de fiesta. Aquel ponche no se podía olvidar. No tenía naranja, ni ron, ni nada de eso. Era a base de yemas de huevo puras, azúcar y aguardiente. Con eso bastaba. Se hacía metiendo todos los ingredientes en un depósito de barro o en una lata grande y batiéndolos con una masa de madera en forma de piña, a la que se le daba vuelta con las manos. Se removía bien y se tomaba. No se le podía echar claras porque lo cortaba. A medio vendían el vaso. Baratísimo. En los bautizos era muy corriente el ponche. Entre los africanos no faltaba nunca. No tomaban para alegrarse, aunque la verdad es que los bautizos antiguamente eran alegres de por sí. Se convertían en fiestas. Los africanos tenían la costumbre de bautizar a sus hijos a los 40 días de nacido. Entonces para ese día empezaban a recoger medios y más medios. Los niños tenían sus padrinos y los padrinos eran los llamados a llevar medios al bautizo. Cambiaban centenes, doblones y demás monedas por medios. Cuando ya estaban abarrotados los medios, empezaban a hacer unas cinticas de colores verdes y punzó para amarrárselas a los medios, que tenían un huequito en el centro. Las muchachas eran las dadas a estar en esas cintas. El día del bautizo llegaban muy risueños los padrinos con los bolsillos repletos de medios, bolsillos parados como los de las esquifaciones. Después de bautizo y la comelata, se iban al patio y allí llamaban a los niños, que salían corriendo como diablos. Cuando estaban todos reunidos, los padrinos tiraban los medios al aire y los pillines se volvían locos tratando de agarrarlos. Esa era otra gracia de aquella época. En Remedios se daba siempre. De ahí viene la frase: padrino el medio. Yo fui padrino 2 veces, pero no me acuerdo de mis ahijados. Todo se revuelve en mi vida y uno se acuerda de unos y otros no se acuerdan de otros. Así es. Contra eso no se puede hacer nada. La ingratitud existe y existe.
Lo más lindo que hay es ver a los hombres hermanados. Eso se ve más en el campo que en la ciudad. En la ciudad, en todos los pueblos, hay mucha gente mala, rico de estos que se creen los dueños del mundo y no ayudan a nadie. En el campo es distinto. Ahí todo el personal tiene que vivir unido, como en familia. Tiene que haber alegría. Yo me acuerdo que en toda esa zona de las villas la gente se ayudaba mucho. Los vecinos se tenían como hermanos. Si alguno necesitaba ayuda porque se quería mudar o sembrar algo, o enterrar o a algún pariente, enseguida la tenían. Las casas de guano, por ejemplo, se podían levantar en 2 días, y eso era posible por la ayuda de la gente que se reunía en una junta para trabajar. Le cobijaban la casa a cualquiera en pocas horas, o si no, lo ayudaban a arar. Cada vecino traía su yunta de buey. Rompían la tierra, primero al hilo y luego cruzada. Lo hacían así para que la tierra diera frutos. A esa operación le llamaban cruzar la tierra. Durante la siembra era igual. La hacían en unión para que el pobre hombre no se cansara y dejara el trabajo. Ellos sabían que un hombre solo al principio no podía hacerlo todo. Los sitieros le daban al nuevo vecino sus semillas. Después que él las sembraba, tenía que limpiar la tierra. Entonces, todos les daban un aporque a la planta para que tuviera tierras suaves y parieran. La tierra apretada no pare. Tiene que estar bien movida. Todo eso se hacía en señal de amistad. Había una gracia, un chiste, que era un poco pesado, pero a la gente le gustaba. Un campesino se ponía a vigilar los cochinos de otro campesino. Cuando los cochinos de cada cual, se marcaban por las orejas con las letras de cada uno. Si conseguían agarrar un cochino que no fuera de él, lo mataban y hacían una fiesta a la que invitaban a todos los amigos. Se reunían allí y al cochino asadito lo colocaban arriba de la mesa en una bandeja de cedro con la boca llena de flores silvestres. La cabeza, con la oreja marcada, se ponía bien a la vista, y ahí era donde el verdadero dueño del cochino se daba cuenta del papelazo que estaba haciendo, porque todos se estaban comiendo una propiedad suya. Eso era una gracia y no ponerse bravo. El más contento tenía que ser el dueño del animal. Yo veo eso como una prueba de amistad. Hoy la gente no se comporta así. Hay la envidia y los celos por donde quiera. Por eso a mí me gusta la vida solitaria. No me meto con nadie para que no se metan conmigo. Ni siquiera antes yo andaba en grupos. Siempre fui solo. De vez en cuando una canchanchana me seguía y yo la dejaba. Pero eso de pegarse a la gente para toda la vida no va conmigo. Con lo viejo que estoy, no tengo enemigos. Y los que tengo ni me hablan para no buscarse pleito. En Remedios conocí a mucha gente. Por los años 90 me pasaba la vida allá. Iba de La Ariosa al pueblo en un santiamén. Conozco las costumbres y sé cómo es la gente. Sé cómo piensan cuando lo miran a uno. La gente rica era la que menos se ocupaba de los chismes. Con sus músicas y sus bailes se pasaban las horas, y con su dinero, claro. Las mujeres del pueblo tocaban el arpa en las salas con las ventanas abiertas para que todo el mundo las viera. Después vino el piano, pero primero fue el arpa. A mí no me llamaba la atención, y mirar para adentro siempre me pareció tan feo, aunque esa era la costumbre. Yo prefería los tambores y las danzas de las orquestas del pueblo, pero como para los negros el arpa era nueva, ellos se paraban en la ventana y miraban y miraban. El caso es que todas esas familias, los Rojas, los Manuelillo, los Carrillo, vivían en lo suyo: negocios, fiestas y dinero. De chisme no se ocupaban. El pobre sí, porque vivía más unido y más. El rico es rico y el pobre es pobre. Eso es todo lo que vi en Remedios. Muchos negros no iban a las fiestas porque eran viejos y algunos de nación. Yo me daba mis vueltas por aquellos de las mancebas. ¡Qué negras! Después cogí el camino por la noche con el machete al cinto para que no me saliera nadie al paso. No habiendo lluvia, llegaba enseguida al ingenio. Si me cansaba en el viaje, me acostaba a dormir en los cañaverales hasta que las piernas me dieran para seguir la marcha. Ya la caña es fresca por la madrugada. Al otro día me daba por contar. Me reunía con algunos viejos y les contaba. Prefería a los viejos que a los jóvenes. Siempre los prefería. Los prefiero todavía. Quizás porque yo soy viejo ahora, pero no. Antes, de joven, pensaba igual. Ellos escuchaban mis cuentos, lo que yo les contaba de las fiestas, del juá, de los refrescos y de los juegos. Me preguntaban si había respeto y seriedad. A mí me daba vergüenza contarle algunos detalles sucios y me callaba. Claro que me quedaba la espina. ¿Quién iba a decirle a un viejo de esos que uno era capaz de acostarse con una negra en un manigual? Igual que lo oían a uno.
Había que oírlos a ellos, atenderlos con los ojos y con las orejas. Eran sinceros para todo. Tranquilamente le decían a uno: niño, tú no oyes, tú no atiendes nada, tú coge camino para tu casa, anda. Había que irse hecho un bólido, aunque ellos eran de poco hablar. Les gustaba que cuando hablaban los atendieran. Hablaban de la tierra, de África, de animales y de aparecidos. No andaban en chismes ni en jaranas. Castigaban duro al que les dijera una mentira. Para andar con esos viejos había que estar callado y respetuoso. Un muchacho se burlaba de un viejo y el viejo le decía: oye, a según va bajando el sol, así vas a ir caminando tú. Y efectivamente, porque la forma era la misma de la esclavitud: coger la tierra de las pisadas del muchacho y echarla dentro de una cazuela hasta la puesta del sol. Así aniquilaban los viejos a los burlones. Es que los viejos eran candela, sabían hasta dónde el jején puso el huevo. Llegaba uno a ellos y les resolvían todo, sin dinero o con él. Pero cuando uno les pedía algo, ellos decían: tú ve y haz este trabajo, y cuando tú tienes problema resuelto, tú vienes a mí y pagas. Había que cumplir con esas promesas y con las palabras. Siempre antes de la consulta se pagaban 25 centavos. Eso era parte del otro pago, que era mayor. El que no cumplía con el pago mayor, que era secreto, estaba oscuro. Le daban una puñalada a los pocos días. Le tarreaban la mujer o lo botaban del trabajo. Siempre algo le ocurría. Con el viejo de nación no se podía jugar. Hoy mismo, un palero joven no es tan exigente. Sin embargo, un negro viejo tiene otra forma. Es más serio, más recto, más... El entretenimiento de los viejos era hacer cuentos, chistes y cuentos. Hacían cuentos a todas horas, por la mañana, por la noche. Siempre tenían el ánimo de contar sus cosas. Eran tantos cuentos que muchas veces no se podía prestar atención porque mareaban. Yo fingía que estaba oyendo, pero la verdad era que todo al final lo tenía revuelto en la cabeza. En los barracones de Ariosa había 2 o 3 negros de nación. Creo que una vieja gamba que había allí era de Arará. No estoy seguro. Los otros eran congos. Existía una diferencia entre los africanos y los criollos. Los africanos entre sí se entendían. Los criollos casi nunca entendían bien a los africanos. Los oían cantar, pero no los entendían bien. Me defendía con ellos porque la vida entera me la pasaba oyéndolos. A mí me querían bien. Todavía hoy me acuerdo de Malucía. A Malucía la conocí fuera de Ariosa. No sé si fue en Remedios o en Zulueta. El caso fue que más tarde la vidé mucho en Santa Clara. Yo iba allí a fiestar. Con Malucía tuve buenas relaciones. Era negra prieta, un poco alta, de nación lucumí. Desde que la conocí se dedicaba a la santería. Tenía una porción de ahijados de lo nombrada que era. Malucía era cuentera. Se pasaba las horas tocándose las ropas, el vestido blanco, la blusa de hilo por presumida. Se hacía un peinado alto que ya hoy no se ve. Ella decía que era africano. Hacía dulces y amalá. Los vendía en las calles o en los batees de los ingenios cuando salía de corrida. Hizo dinero. Llegó a comprar una casa en Santa Clara, ya después de la guerra. Esa casa ella se la dejó a una hija. Un día me llamó y me dijo: tú son bueno y callado. Yo voy a contar a ti una cosa. Entonces empezó a contar historias africanas de todas clases. A mí casi todas las historias y los cuentos me fallan en la memoria. Los confundo, los revuelvo y entonces no sé si estoy hablando de un elefante o de una jicotea. Esa es la edad. Aunque hay otras cosas que yo recuerdo bien, pero la edad es la edad y no está puesta así por gusto. El asunto es que Malucía me contaba de unas costumbres africanas que yo nunca vi de aquí. Ella tampoco por eso se acordaba. Me decía que en su tierra los hombres nada más que tumbaban montes y las mujeres tenían que limpiar la tierra y recoger los frutos. Luego, hacer la comida para la familia, que era muy grande. Decía que su familia era más grande que una dotación. Para mí que eso era porque en África las mujeres parían y paren todos los años. Yo una vez vi una fotografía de África y todas las negras tenían las barrigas infladas y las tetas al aire. La verdad es que en Cuba yo no recuerdo ese espectáculo. Al menos en los barracones era todo lo contrario. Las mujeres se vestían con muchas telas y se cubrían los pechos. Bueno, para no perderme con los cuentos de Malucía, lo del elefante era muy extraño. Cuando ella veía un circo de esos que andaba por los pueblos, de los que traían elefantes y monos, decía: usted, criollo, no sabe que son lifiantes. Ese que usted ve aquí en circo no son lifiantes. Lifiantes mi tierra son mayores
y come corazón de palma. Yo no podía contestar, eso sí. Me parecía muy exagerado porque luego decía que los elefantes de su tierra pesaban 20 o 25 arrobas. Los muchachos nos teníamos que echar a reír, ocultándonos de ella. Muchas cosas eran mentiras, pero otras eran verdades. Bueno, yo digo que eran mentiras para mí, porque ellos lo creían de verdad. Dios libre de decirle a una vieja de esas que estaba equivocada. Me acuerdo del cuento de la jicotea y el sapo. Ella me lo contó como 100 veces. La jicotea y el sapo tenían una porfiria grande hacía muchos años. El sapo había engañado a la jicotea porque le tenía miedo. Él creía que ella era más fuerte que él. Cogió una jicarita de comida y se la puso a la jicotea. Casi se la dio en la boca. La jicotea, al ver la jicarita llena de comida, se dio gusto. Comió hasta atragantarse. Ni por la mente le pasó que el sapo se la había puesto a propósito. Ella era muy ingenua. De ingenua a cada rato la engañaban. Luego, así, llena y satisfecha, se puso a andar por el monte buscando al sapo que estaba metido en una cueva. Cuando el sapo la vio, le dijo de lejos: «Aquí estoy, jicotea, mira». Ella miraba y no veía nada. Se cansó y se fue. Llegó a un montoncito de paja en un seco y se acostó a reposar. El sapo la agarró dormida y la envenenó orinándola. Ella se durmió de lo llena que estaba, por eso él la pudo agarrar. Esa lección sirve para que la gente no sea avariciosa. Hay que dudar de todo el mundo. Un enemigo de uno puede brindarle la comida para engañar. Malucía me seguía contando del sapo. Les tenía miedo porque decía que tenían un veneno mortal en las venas, que no tenían sangre sino veneno. La prueba está que cuando uno le hace daño a un sapo, le da un palo o le tira una piedra, él se venga siguiéndole el rastro de la persona y envenenándola por la boca o por la nariz. Sobre todo por la boca, porque casi todo el mundo duerme con la boca abierta. Del tigre me decía que era un animal traicionero, que saltaba a árboles por arriba para agarrar a los hombres por el cuello y matarlos. A las mujeres las cogía por ahí mismo y las forzaba a hacer cosas sucias como los orangutanes, aunque esos eran peores. Según Malucía, un orangután conocía a las mujeres por el olor y las cogía mansitas. Ellas no podían ni moverse. Todos los monos son así. Es como si fueran hombres con rabo y mudos. Cualquier mono se enamoraba de una mujer. Aquí en Cuba se han dado casos. Yo he oído hablar de 2 mujeres de familias ricas que se dormían con los monos. 2 hermanas, una de ellas era de Santa Clara, la otra no me acuerdo, pero tenía cría porque yo vi de esos monos como señores en su casa. Fue un día que yo llegué allí, no sé si para qué, y me encontré a un mono sentado en una silla del portal. Por eso todo lo que los viejos contaban no era mentira. Lo que pasaba era que nosotros no habíamos visto las cosas y dudábamos o nos reíamos. Hoy, después de tanto tiempo, yo me pongo a pensar y la verdad es que llego a la conclusión de que el africano era un sabio en todas las materias. Hay quien dice que ellos eran del monte y se comportaban como los animales. No faltaba un blanquito por ahí que lo diga. Yo pienso distinto porque los conocí. De brutos no tenían un pelo. A mí me enseñaron muchas cosas sin saber leer ni escribir. Las costumbres que son más importantes que los conocimientos. Ser educado, no meterse en problemas ajenos, hablar bajito, respetar, ser religioso o buen trabajador. Todo eso me lo inculcaron a mí los africanos. Me decían: a la hoja de malanga le cae agua pero no se moja. Eso para que yo no me buscara pleitos, que oyera y estuviera enterado para poder defenderme, pero que no hablara demasiado. El que habla demasiado se enreda. ¿A cuánta gente no tiene que caerle bichos en la boca por la lengua tan suelta? Por suerte yo he sido callado. A mí no se me olvidan las palabras de los viejos. ¿Qué va? Y cuando oigo a la gente hablando de bozalones, me echo a reír. Vamos a ver quién es el bozalón. Le decían bozales por decirle algo y porque hablaban de acuerdo con la lengua de su país. Hablaban distinto, eso era todo. Yo no los tenía en ese sentido como bozalones. Al contrario, yo los respetaba. Un negro congo o lucumí sabía más de medicina que un médico, que el médico chino. Sabían hasta cuándo una persona iba a morirse. Esa palabra, bozales, era incorrecta. Ya no se oye, porque poco a poco los negros de nación se han ido muriendo.
Si queda alguno por ahí, tiene que estar más viejo que yo 20 veces. Cada negro tenía un físico distinto, los labios o las narices. Unos eran más prietos que otros, más colorausco, como los mandingas, o más anaranjados, como los musungo. De lejos, uno sabía a qué nación pertenecían. Los congos, por ejemplo, eran bajitos. Se daba el caso de un congo alto, pero era muy raro. El verdadero congo era el bajito y trabado. Las congas igual. Los lucumices eran de todos los tamaños, algunos más o menos, como los mandingas, que eran los más grandes. Yo no me explico esa raza. Es un misterio del que no cabe duda. ¿Cómo puede haber unos hombres más grandes que otros? Dios sabe. Los lucumices eran muy trabajadores, dispuestos para todas las tareas. Hasta en la guerra hicieron un buen papel. En la guerra de Carlos Manuel, aún sin estar preparados para pelear, se metían en las columnas y echaban candela. Luego, cuando esa guerra se acabó, volvieron a trabajar, a seguir esclavos. Por eso se desilusionaron con la otra guerra. Pero pelearon igual. Nunca yo vi a un lucumí echando para atrás, ni lo oí haciéndose alar desde guerrero. Otros negros de nación sí decían que la guerra era una tontería y que no resolvía nada. Tenían ese pensamiento por el fracaso. Ahora, la mayoría de ellos echó cuerpo en la independencia. Yo mismo sé que la guerra mata la confianza de los hombres. Se mueren hermanos al lado de uno y nada se puede hacer. Luego vienen los acaparadores y se cogen los puestos. De todos modos, hay que fajarse. El que se acobarda y se arrincona pierde la dignidad para siempre. Estos viejos, con el recuerdo de la otra guerra fresco todavía, se metieron en la independencia. El papel que hicieron fue bueno, pero sin entusiasmo. Ellos sí habían perdido el entusiasmo. No la fuerza ni la valentía, pero sí el entusiasmo. Además, ¿quién carajo sabía a qué se iba a lanzar? La empresa era grande pero oscura. Había mucha oscuridad con la nueva guerra. Se oían rumores de que España caía, de que Cuba sería libre. La pura verdad es que quien se lanzó fue a jugarse la última carta de la baraja. Por eso no se puede hacer una crítica de los viejos, diciendo que no eran osados. Sí lo eran. Es más, tenían mayor responsabilidad que los criollos. Todo el mundo sabe que hubo criollos guerrilleros. De los viejos no se puede sacar un guerrillero. Esa es la mejor prueba. Pelearon con Carlos Manuel de Céspedes y dieron una lección de patriotismo. No voy a decir que sabían a lo que iban, pero iban. Cuando hay jodienda, no se puede andar vacilando. Lo que hay que hacer es echar cuerpo. El cubano de aquellos años, del 78, no estaba preparado para pelear. Tenían la fuerza por dentro, pero las manos limpias. Era más difícil hallar un arma que una aguja en un pajar. Así todo cogían una puya de jiquí y hacían un puñal. Con ese puñal se enfrentaban al enemigo, que traían armas de fuego. Lo preparaban por lo general los congos. Al que se le clavaban lo dejaban tieso. A mi entender, esos puñales tenían brujería en la punta. Los españoles veían a un negro con un puñal de esos y salían echando un pie. También usaron piabodes en la guerra de los 10 años. En la independencia había armas. La lucha se hacía más de igual a igual. Por eso la ganamos. Había piabodes, bulldogs, gruesos calibre, tercerolas y algunos rifles. El grueso calibre casi no se usó porque escaseaba el parque. El rifle Winchester se usó mucho y el trabuco, que era el arma preferida de los bandoleros. Los negros de nación, igual que los criollos, aprendieron a usar esas armas y se fajaron como demonios. En esta guerra tenían más recursos. Siempre que veo a un negro de estos en mi memoria, lo veo fajado. Ellos no decían a qué iban ni por qué, nada más se fajaban, para defender la vida, claro. Cuando alguien les preguntaba que cómo se sentían, ellos decían, Cuba libre, yo no son un liberá. Ninguno quería seguir bajo el dominio español. A eso se le puede poner el cuño. Ninguno quería verse en los grillos otra vez, ni comiendo tasajo, ni cortando caña por la madrugada. Por eso iban a la guerra. Tampoco querían quedarse solos, porque un negro viejo que no iba a la guerra se quedaba solo y no podía vivir. Se morían de triste. Los negros de nación eran simpáticos, jaraneros, cuenteros, pillos, que iban a empotrarse en un barracón sin hablar con nadie. Muchos entraron en las filas siguiendo a los hijos o a los nietos. Se pusieron al servicio de los jefes, que eran criollos.
Hacían guardias por las madrugadas, velaban, cocinaban, lavaban, limpiaban las armas. Todos esos menesteres eran propios de ellos. Ningún bozal fue jefe en la guerra. En el escuadrón mío, que mandaba Higinio Esquerra, había 3 o 4 de ellos. Uno se llamaba Jaime, otro Santiago. Eran Congo los 2. No me acuerdo cuál de ellos, creo que el más viejo, se pasaba la vida diciendo: nosotros no tenemos miedo guerra, nosotros acostumbrá. En África nosotros guerrea mucho. Es que allá ellos tenían bandos peleadores. Se disputaban los hombres y las mujeres. Se mataban en esas disputas. Era como pasaban aquí en los barrios de La Habana, en Jesús María, en Belén, en Manglar. Los ñaños se fajaban entre sí con la costumbre africana. Es lo mismo, y no se puede decir que eran salvajes, porque esa costumbre la seguían los blancos también, los que se metieron en el ñañiguismo. Si los africanos no sabían a qué iban, los cubanos tampoco. La mayoría, quiero decir. Lo que sucedía era que aquí había una revolución, un salpafuera en el que todo el mundo cayó, hasta el más pinto. La gente decía: ¡Cuba libre! ¡Abajo España! Luego decían: ¡Viva el rey! ¡Qué sé yo! Aquello era el infierno. El resultado no se veía por ninguna parte. Quedaba un solo camino y era la guerra. Al principio nadie explicó la revolución. Uno se metía porque sí. Yo mismo no sabía del porvenir. Lo único que decía era: ¡Cuba libre! Los jefes fueron reuniendo a la gente y explicándoles. Hablaban en todos los batallones. Primero decían que estaban orgullosos de ser cubanos y que el grito de Baire nos había unido. Arengaban a la pelea y estaban seguros de que íbamos a ganar. La cantidad de gente que se creyó que aquello era una fiesta para coger honores. Cuando vieron el fuego, echaron para atrás. Traicionaron a sus hermanos. Muchos hubo de esa calaña. Otros se mantuvieron firmes. Una cosa que levantó el ánimo fue el discurso de Maceo en Mal Tiempo. Dijo: ahora se trata de una guerra para la independencia. Cada soldado, cuando se termine, cobrará 30 pesos. Nada más que yo le oí eso, y fue verdad. Terminó la guerra y a mí me pagaron 982 pesos. Todo lo que Maceo decía era cierto. Él fue el hombre más grande de la guerra. Él dijo que nadie saldría perdiendo porque íbamos a quedar libres, y así mismito fue. Al menos yo no perdí, ni la salud. Tengo un balazo en un muslo y todavía me levanto el pantalón y veo la mancha negra. Pero hubo quien ni siquiera salió del monte, del caballo para abajo de la tierra. A decir verdad, la guerra hacía falta. Los muertos se iban a morir igual, sin provecho para nadie. Yo quedé vivo de casualidad. Parece que mi misión no se había cumplido. Los dioses lo mandan a uno con cada tarea. Hoy mismo yo cuento todo esto y me echo a reír, pero estando en la candela, viendo muertos por donde quiera y balas y cañones y el cojón divino, entonces era distinto. Hacía falta la guerra. No era justo que tantos puestos y tantos privilegios fueran a caer en manos de los españoles nada más. No era justo que las mujeres para trabajar tuvieran que ser hijas de los españoles. Nada de eso era justo. No se veía un negro abogado, porque decían que los negros nada más que servían para el monte. No se veía un maestro negro. Todo era para los blancos españoles. Los mismos criollos blancos eran tirados a un lado. Eso lo vi yo. Un sereno que lo único que hacía era pasear, decir la hora y apagar la mecha, tenía que ser español, y así era todo. No había libertad. Por eso hacía falta la guerra. Yo me di cuenta cuando ellos, los jefes, explicaron el asunto, la razón por la cual había que fajarse. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, suscríbete y regálame tu mejor like. Nos vemos en próximos libros. Que tengas un maravilloso día.